Dirección General de Política Lingüística do Goberno de Aragón somos moi contentos, moi orgullosos de que se pueda hacer esta gala de entrega dos premios Espiello Agora por Aragonés, porque de ella manera culminan o proyecto de Agora por Aragonés, que lle de difundir a nuestra lengua en todos os puestos, y especialmente tamén, en este caso, en o mundo audiovisual. En as décadas 50, 60 e 70 do siglo pasado, o Patrimonio Forestal del Estado interviene no medio rural aragonés con a idea de reforestar a máis gran parte posible do territorio. Eran pastos, hortalanos, músicos, poetas, teixidos, vaqués. Lleva una vez una nina que se decía Marieta. Un día, gandaneando por la selva de San Juan, se va a trobar una bestia muy fieriza que le va a preguntar: «Hola, ¿cómo te dices? Yo soy el Chanralla». Muller polida, con a tuya luz y a tuyo foscor, pero siempre polida, con a tuya rasmia y a tuya vulnerabilidad, con as tuyas frustracións y deseos, con os tuyos éxitos y fracasos, con os tuyos espantos, pero siempre válida. Disa que te mire y te escuite, que te cusire y te valure. O mundo audiovisual é unha das millóns maneras de fer a difusión da lengua aragonesa. De feito, nosotros tenemos en la Dirección General tenemos un canal que lle Lenguas de Aragón, Lenguas de Aragón, en el que ya hemos pensado casi 250 vídeos que sirven como recurso educativo, como forma de conocer la tradición oral, etc. En agüero, amagaos por isos mons dicindo de tona e luego nos nevaixábanos fendo unha gambadeta, aproveitando a luz antes que no fese fuineta. Huitor no feita letra que nadie creba, de sonos plena como yo mientras la ceba. Parolas me surtiva en caras a velas, contine escribiendo probando de saltar buegas, pero no. O recurso audiovisual é proceso moi importante en o mundo escolar e máis encara en esta época en que estamos fendo moitas actividades de carácter digital, ¿no? de forma no presencial. Así es que para nosotros es muy importante que estos vídeos que se presentan a Espiello Agora por Aragonés en la categoría de escolar pues sigan también una herramienta pues, para los niños y para los que estudian aragonés. A todas y todos los maestros y maestras que trabajan en la enseñanza reglada en Aragón, que son alrededor de 20 personas que trabajan con los niños y las niñas y que fan también empleo de estos medios audiovisuales, como decía Jorge.